Hoy, hermanos, hemos llegado en nuestro caminar por nuestra serie del Evangelio de Juan para que crean en su nombre, a uno de los pasajes que es más conocidos dentro de la Escritura, pero también a uno de los más mal interpretados, y es: conocerán la verdad y la verdad les hará libres. Hemos visto esta frase, la hemos visto en universidades, en discursos políticos, en charlas motivacionales. El mundo vemos cómo se apropia de las palabras de Jesús, pero quiere dejar de lado a Jesús. Al mundo vemos que le gusta hablar de libertad. Estamos en esa época, ¿no? De la libertad. Pero el mundo no habla de libertad de la manera en que lo habla Jesús. El hombre moderno define libertad como ausencia total de restricciones. El mundo ve la libertad como: no tengo que rendirle cuentas a nadie. Soy libre si nadie me dice qué debo hacer. Soy libre si puedo llevar a cabo mis deseos. Soy libre si soy dueño de mi propia verdad. Pero si nosotros analizamos con cuidado la manera de pensar del mundo, nos podemos dar cuenta que nunca en la historia se ha hablado tanto de libertad como hoy, pero al mismo tiempo nunca hemos estado tan esclavos como hoy. Somos una generación que se autodenomina libre, pero es una generación que no puede vivir sin la aprobación de un like en una pantalla. Somos libres, pero no podemos romper con hábitos que destruyen nuestras vidas, que destruyen nuestras familias, como la dependencia del celular, ¿verdad? Roba toda nuestra atención. Todo el tiempo tenemos el celular y estamos conversando y mirando el celular. El consumo secreto de pornografía, el exceso de trabajo que sacrifica a la familia. Nos dedicamos a trabajar y descuidamos la familia y las prioridades. El endeudamiento, porque muchos queremos aparentar un estilo de vida diferente al que debemos llevar. Y el mundo nos vende una mentira. Nos hace creer que lo que hacemos alejado de Dios nos hace libres y felices, cuando en realidad alejarnos de Dios nos sumerge cada vez más en la esclavitud. Pero hermanos, la verdadera libertad no está en hacer lo que tú quieres. La verdadera libertad está en ser rescatado de todo aquello que domina tu vida. Y esa libertad, hermanos, solo la podemos encontrar en una persona, y es en Jesucristo. En el mensaje anterior del sermón del domingo pasado, nosotros dimos una advertencia, y era una advertencia muy seria. Morir en el pecado es una realidad terrible. Pero el texto de hoy nos va a mover de esa advertencia a la esperanza. Jesús no solo nos muestra que necesitamos ser salvados, Jesús también nos muestra que Él es aquel que puede salvarnos de nuestra esclavitud. Él es la verdad, Él es el Hijo de Dios con poder, y Él es el único que puede romper las cadenas que se encuentran en tu vida. Y en este pasaje, hermanos, vamos a ver algo fundamental. Y es que la verdadera libertad no nace de nuestro esfuerzo, sino del poder de Jesucristo. No viene por seguir nuestro corazón. La verdadera libertad viene por rendirnos a la palabra del Señor. El esclavo, hermano, que reconoce su necesidad, es el único que puede ser verdaderamente libre. Solo aquel que reconoce que es esclavo. El título de nuestro sermón en esta mañana: libres de verdad. Este sermón lo he dividido también en 4 puntos. El primer punto: llamado a permanecer, versículo 31. Y es la evidencia de la fe genuina, lo que vamos a encontrar aquí. En el punto 2, vamos a encontrar lo que es conocer la verdad que conduce a la libertad.
Ese punto le coloqué como título efecto de permanecer, versículo 32. Tercer punto, engaño de la falsa libertad, versículos del 33 al 34. Y aquí vamos a ver cuando la esclavitud se disfraza de libertad. Y el punto 4, libertad definitiva, versículos del 35 al 36. Y aquí vamos a encontrar la obra de Cristo que libera para siempre. El texto de nuestro sermón en esta mañana, Juan, capítulo 8, versículos del 31 al 36. Vamos a leer nuestro pasaje, vamos a orar y avanzaremos con nuestro sermón. Entonces vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos 31 al 36. Voy a leer desde el versículo 29, pero vamos a enfocarnos desde el 31 al 36. Dice la palabra del Señor, y aquel que me envió está conmigo, está hablando el Señor Jesús, recordemos. Y aquel que me envió está conmigo, no me ha dejado solo, porque yo siempre hago lo que le agrada. Al hablar estas cosas, muchos creyeron en él. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Y entonces conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Amén. Vamos a orar. Señor eterno, tus misericordias son nuevas cada mañana. Podemos dar evidencia de tu gracia. Y una de esas misericordias con las que nos encontramos en esta mañana, Señor, es que podamos estar acá enfrente de tu palabra. La palabra que transforma, esa palabra que es viva y eficaz, que es más cortante que espada de 2 filos. Esa palabra que da vida, Señor. Pero tú conoces que somos débiles, que nuestro corazón es débil, que nos distraemos con facilidad. Por eso rogamos, Señor, por la obra de tu Espíritu, para que podamos estar atentos a lo que quieres hablarnos en esta mañana. Señor, y que no recibamos esto solamente como información intelectual, sino que tu palabra transforme nuestro corazón y podamos vivir vidas que te honren. Señor, también ruego por mi vida, para que me capacites en este tiempo, Señor, y pueda presentar tu mensaje de una manera que te glorifique, de una manera clara, de una manera precisa. Quita mis ideas, que brille tu palabra, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, vamos con nuestro primer punto, llamado a permanecer, versículo 31. El versículo 31 vemos que comienza aquí con un detalle muy importante. Dice el texto, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él. Es decir, aquí Jesús no le está hablando a personas incrédulas, sino a personas que en un sentido se habían acercado o habían dado un paso hacia él. Pero nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Dios, que Él conoce los corazones de los hombres y que Él sabe que toda fe no es una fe salvífica. Así que hay personas, sabemos, que se han acercado a Jesús muchas veces por emoción o porque por el impacto de un momento vieron un milagro, ¿verdad? O por la elocuencia de un mensaje, escucharon un sermón, una predicación, un estudio bíblico y se acercaron a Jesús. Pero sabemos que muchos de esos que se acercan a Jesús en estos momentos de emoción son personas que nunca rinden su vida verdaderamente al Señor. Pero aquí Jesús, hermanos, establece una línea clara
Y Él va a darnos una evidencia visible que va a separar al simpatizante del verdadero discípulo. Aquí vamos a darnos cuenta cuál es la persona que es simpatizante y cuál es el verdadero discípulo. Él dice, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. No dice si tuvieron una experiencia sobrenatural. Él no dice si hicieron una oración de fe. Él no dice si una vez sintieron una emoción. Dice si permanecen. Sí, permanecen. Y ahí está la evidencia del verdadero discípulo. La palabra clave aquí, hermanos, es permanecer, del griego meno. Y esta palabra, hermanos, no significa simplemente estar de visita, no significa pasar de vez en cuando, significa habitar, establecerse. Yo quiero que pensemos en la diferencia para que usted entienda un poco más a lo que se refiere el Señor. La diferencia que existe entre un turista y un residente, alguien que vive en ese lugar. El turista llega a una ciudad, el turista observa, toma fotos, se emociona, pero al final, ¿qué va a pasar con el turista? Se va, porque él no vive ahí, no pertenece allí. El residente, en cambio, es una persona que vive allí. Es una persona que paga impuestos, que tiene quizás su casa allí, su vida está establecida en ese lugar. Y más o menos lo que Jesús está diciendo aquí es que, o quiere darnos a entender, es que hay muchos turistas espirituales. Entonces, hay personas que se acercan a la iglesia, que experimentan buenos momentos en la iglesia con los hermanos, que incluso dicen creer, pero nunca se someten al señorío de Cristo, no establecen su vida en la palabra de Dios, para que la palabra de Dios gobierne sus decisiones, para que la palabra de Dios gobierne sus afectos, para que la palabra de Dios gobierne sus prioridades. Así que, hermano, la evidencia de una fe verdadera no es que un día tú creíste. La evidencia de que tú tienes una fe verdadera, hermano, es que tú sigues permaneciendo. Ahora, Jesús no dice permanezcan en emociones o permanezcan en experiencias espirituales. Jesús, ¿qué dice? Permanezcan en mi palabra. Y eso significa, hermanos, que la Biblia deja de ser un libro de consulta ocasional que abrimos de vez en cuando, o cuando estamos en problemas, o cuando queremos meditar alguna cosa. La Biblia deja de ser ese libro de consulta ocasional para convertirse en la autoridad que gobierna nuestra vida. Eso es permanecer. Eso es permanecer en la palabra de Dios. Ante cada decisión de la vida, cuando yo permanezco, cuando tengo que tomar decisiones en mis negocios, en mi matrimonio, en la crianza de mis hijos, cuando tengo que tomar decisiones cuando nadie me ve, ya yo no debo preguntarme entonces qué me parece a mí, qué siento, qué dice la cultura que debo hacer en estos casos. No, hermano. Uno dice, ¿qué ha dicho Cristo en su palabra? Eso es lo que debe gobernar mi vida. La palabra de Dios debe anteponerse a mis emociones. Permanecer en la palabra no es solo leer la palabra. Permanecer en la palabra de Dios es someterse a la palabra. Hermanos, ser un verdadero discípulo de Cristo no es un título que nosotros llevamos porque asistimos solamente a una iglesia cristiana. Ser un verdadero discípulo de Cristo, hermanos, es algo que se evidencia en la obediencia que yo tengo o que tú tienes al Señor de la iglesia. El verdadero discípulo es aquel que permanece cuando el sol brilla en su vida, cuando todas las cosas van bien. Él permanece en la palabra de Dios, él permanece en Cristo, pero también permanece cuando la tormenta arrecia, cuando llegan los problemas, cuando parece que Dios
no nos escucha, parece que Dios calla. Aún en esos momentos, el discípulo de Cristo sigue permaneciendo. El ancla que sostiene la fe de un discípulo de Cristo no son sus emociones, es la palabra de Dios. Hermanos, y este es el punto donde muchos corren el riesgo de engañarse. Vemos aquí en el pasaje que Jesús le está hablando a quienes habían creído, dice ahí, entre comillas. Pero estas personas no eran ateos, estas personas no eran enemigos de la fe, eran personas que habían creído, personas como tú y como yo. Por eso la pregunta que surge aquí y que debes hacerte en esta mañana es: ¿quién eres tú? ¿Eres un simpatizante de Cristo o eres un verdadero discípulo de Cristo? Muchos tratan la palabra de Dios como un perfume, algo que se aplica en el domingo solamente. Y se la aplican para oler a espiritualidad. Pero cuando el lunes golpeas con sus problemas, se olvidan de la fragancia que tenían el domingo y vuelven a su olor natural. Vuelven al olor de la preocupación, al olor del mal carácter, al olor de la autosuficiencia. Pero Jesús no nos llama a usar la palabra de Dios como un perfume que nos aplicamos de vez en cuando, hermano. Dios nos llama a usar su palabra como el oxígeno. El oxígeno no es algo que tú usas de vez en cuando. Es algo de lo que tú dependes constantemente. Si tú no respiras oxígeno, ¿qué pasa? Te mueres. Permanecer en la palabra es respirar las verdades de Dios en todo momento. Es respirar las verdades de Dios cada día. Es respirar la verdad de Dios cuando estoy en público, pero también es respirar la palabra de Dios cuando estoy en privado. Es respirar la palabra de Dios cuando estoy en la oficina, en mi trabajo, cuando estás lavando los platos, cuando negocias un contrato. Aún, hermanos, es respirar la palabra de Dios cuando estás en una discusión con tu cónyuge, o con un hermano, o con un amigo. Hoy te pregunto, ¿qué es para ti la palabra de Dios? ¿La palabra de Dios para ti es un recurso ocasional? ¿Algo que tienes de vez en cuando? ¿O realmente la palabra de Dios es el oxígeno que sostiene tu vida? ¿Cuál es la relación que tú tienes con la palabra del Señor? Es muy fácil decir yo permanezco en Cristo cuando la Biblia dice cosas que nos gustan. Cuando la Biblia dice te bendeciré, ¿qué decimos todos? Amén. Pero la verdadera prueba de permanencia en la palabra de Dios ocurre cuando la Biblia contradice nuestro corazón. Como cuando tú quieres vengarte por alguna situación, pero Cristo, ¿qué dice? Perdona, la venganza es mía, dice el Señor. Como cuando no quieres dar, pero Cristo dice honra. Como cuando el mundo te dice piensa en ti primero, pero la palabra de Dios te dice sé fiel, abandona el egoísmo, ama sacrificialmente. Ahí es cuando chocamos. Pero ahí es también cuando nos damos cuenta si verdaderamente tú permaneces en la palabra de Dios. Permanecer, hermanos, es cuando la palabra de Dios tiene la última palabra en nuestra vida y no nosotros.
Hay una tragedia silenciosa en la iglesia. Personas que comenzaron, pero personas que no continuaron. Personas que se quedaron estacionadas, paralizadas en el día que creyeron, pero hoy ya no permanecen. Pero Jesús no dijo, si creyeron una vez. Él dijo, si permanecen, serán mis discípulos. La vida cristiana no se mide por cómo comenzó ayer, sino cómo continúa el día de hoy. No importa cuántos años lleves en la iglesia. Si hoy tu relación con la palabra de Dios es mínima, si hoy la obediencia a la palabra de Dios es selectiva, es decir, cuando las cosas son fáciles de cumplir, yo obedezco a la palabra de Dios, pero si las cosas me cuestan, no la obedezco, la evito. Si no hay entrega total a Cristo, tú estás en una zona de peligro. Te has convertido en un creyente nominal. Alguien que lleva el nombre de Cristo, pero que no tiene ninguna relación con Cristo. No te conformes con haber creído o haberte acercado un día a Cristo, porque el discípulo de Cristo es aquel que permanece, aquel que permite que la palabra de Dios lo confronte, aquel que permite que la palabra de Dios lo limpie, lo dirija. Esa persona es quien conoce la verdadera libertad. Hermanos, quiero que hagamos un ejercicio. Observemos nuestras decisiones. Observemos nuestras conversaciones privadas. Observemos nuestras relaciones cuando están bajo presión. Y hagámonos una pregunta. ¿En todas esas ocasiones hay rastros de la palabra de Dios? Y hay un orden claro en las palabras de Jesús aquí. Y vemos cómo Él conecta el discipulado con la libertad. Muchas personas quieren ser libres sin permanecer en la palabra de Dios. Pero Jesús deja algo claro. No hay una verdadera libertad si no hay una relación con Cristo. La libertad no es una meta que nosotros alcanzamos con nuestro esfuerzo, es el fruto de la obra de Cristo en una vida que permanece arraigada en la palabra de Dios. Y ahí va nuestro segundo punto. Efecto de permanecer, versículo 32. Dice la palabra del Señor, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Como les decía al principio, uno de los versos más citados del Nuevo Testamento, pero al mismo tiempo es uno de los versículos más malentendidos. Jesús no está hablando aquí de autonomía, Jesús no está hablando de hacer lo que quiera, Jesús no está hablando de conocimiento académico, Jesús está hablando de una libertad mucho más profunda. Jesús se está refiriendo a la libertad del alma. En nuestra cultura, hermanos, nosotros cuando hablamos de conocer, ¿en qué pensamos? En aprender, en información. Pero cuando la Biblia habla de conocer, una palabra griega también, ginosko, habla de intimidad, habla de comunión. Conocer la verdad no es saber acerca de Dios. Conocer la verdad es relacionarse con Dios. Jesús no está diciendo, si ustedes memorizan mucha teología, entonces serán libres. No es lo que está diciendo el Señor. Los fariseos conocían las escrituras completas, pero seguían siendo esclavos. O sea que no se trata de un conocimiento académico, intelectual.
Porque no basta con estudiar y memorizar la verdad. Debemos vivir esa verdad. ¿Estás viviendo la verdad de la palabra de Dios? Hermanos, no es saber que el pan alimenta, es comer pan. No es saber que el agua quita la sed, es beber el agua para que la sed sea quitada. La libertad no llega por saber mucho de la Biblia, sino por una relación viva con Cristo. Aquí está el corazón de este texto, hermanos. En el Evangelio de Juan, la verdad no es algo teórico. Vamos a verlo y lo vamos a estudiar unos capítulos más adelante. ¿Qué dice Jesús? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad no es un concepto. Jesús dice, conocerán la verdad. Está diciendo, me conocerán a mí. Él es la verdad, Él es el camino y la vida. Y ahí está la diferencia entre una religión y el evangelio. La religión te habla de libertad, pero Cristo en su evangelio tiene la llave para darte la libertad. Una cosa es el conocimiento intelectual, otra cosa es vivir en libertad. Conocer la verdad es encontrarse cara a cara con aquel que tiene el poder para abrir la puerta de nuestra prisión espiritual. Hermano, Jesús dice, la verdad les hará libre. Pero ¿de qué nos va a hacer libre esa verdad? Bueno, hay tres cadenas profundas. La primera verdad, la primera cosa en que nos va a librar el Señor es de la mentira del pecado. El pecado, ¿qué promete? Placer, felicidad. Pero ¿cómo nos paga el pecado? Con miseria, con muerte. La otra cadena que rompe el Señor, la condenación de la ley. Cristo fue perfecto por nosotros. Cristo cumplió lo que nosotros no podemos cumplir. Y la otra cadena que rompe el Señor, la tiranía del yo. La cárcel más grande no siempre está fuera de nosotros, muchas veces está dentro de nosotros. La verdad nos libera de la necesidad de ser o de querer ser el centro del universo. Alguien dijo una vez, hermanos, la verdad te hará libre, pero primero te hará miserable. Y hay algo cierto en eso. Porque antes de que sea abierta tu celda en la que estás esclavo, la verdad te muestra que tú estás preso. Tienes que ver primero que estás preso para poder abrirte la celda. Y eso incomoda, porque a nadie le gusta reconocer que vive esclavo de algo, del pecado. Y nosotros preferimos maquillar nuestras cadenas y llamarlas costumbres, pequeñas debilidades, o expresamos, es que así soy yo. Pero Cristo no negocia con nuestras excusas, hermano. Su verdad confronta las mentiras que nosotros hemos venido abrazando. Por ejemplo, hay una esclavitud muy sutil y es la esclavitud de la religión. Y hay creyentes que viven agotados tratando de ganarse el favor de Dios. Y piensan, hoy no hice lo suficiente, ¿será que Dios está bien conmigo? ¿Será que Dios me va a rechazar? Pero la verdad de Cristo que dice, consumado es, yo ya lo hice todo. Si tu paz, hermano, espiritual depende de cuántas cosas haces para Dios, entonces no estás descansando en la obra de Cristo. Dios no te ama por tu desempeño perfecto. Dios te ama por el desempeño perfecto de su Hijo Jesucristo. Puedes adorar sin miedo. Ahora, no debemos pasarnos al otro extremo. No significa que la oración, la lectura de la Biblia
la obediencia no sean necesarias, eso no es lo que significa. No estamos llamados a una fe pasiva, no estamos llamados a una fe descuidada, pero nuestras disciplinas espirituales, hermanos, no deben convertirse en una escalera para tratar de alcanzar el favor de Dios. Nosotros oramos, nosotros escudriñamos las Escrituras, meditamos en ella como una respuesta agradecida de quien ya ha recibido el favor de Cristo. No debemos dejar de orar. Lo que debemos dejar es de usar la oración como si fuera dinero para comprar el favor de Dios. No leemos la Biblia para que Dios nos ame más. Leemos la Biblia porque ya fuimos amados con un amor perfecto. La gracia no produce negligencia. La gracia produce obediencia, diligencia agradecida. Quizás tu cadena no sea el vicio moral, sino la cadena que tienes en este momento es la preocupación. Y te preocupas y vives sin paz, sin poder dormir porque piensas que el futuro de tus hijos, tus finanzas, tu salud dependen completamente de ti. Pero la preocupación, hermanos, muchas veces es incredulidad disfrazada. Querer sostener el mundo que nunca has tenido en tus manos. Tú no gobiernas el mundo. Tú no gobiernas las cosas. La verdad de Cristo te recuerda que tú no sostienes el mundo, pero que Jesús sí sostiene el mundo, que Jesús es quien gobierna. Ser libre, hermano, es aprender a descansar en el gobierno de Dios. Dios gobierna. Ahora, también no debemos pasarnos al otro extremo, porque siempre caminamos en una línea delgada y a veces caemos en un extremo o en el otro. O hacemos mucho o no queremos hacer nada. O nos preocupamos mucho o perdemos la diligencia de hacer las cosas. Pero confiar en Dios no significa abandonar nuestras responsabilidades. Debemos trabajar. Debemos cuidar nuestra salud. Debemos administrar bien los recursos que Dios nos da. Debemos servir a nuestra familia con diligencia. Pero una cosa es cumplir fielmente nuestro deber y otra es muy distinta, es vivir creyendo que todas las cosas dependen exclusivamente de mí. Yo hago lo que me corresponde diligentemente, pero la carga, el fruto, los resultados, ¿de quién dependen? De Dios. Debo descansar, ser diligente, pero descansar en Dios. No significa abandonar el trabajo. Significa dejar la idolatría de que tú tienes el control de las cosas. Haz las cosas con diligencia, confíale el resultado al Señor. Si tú no tienes intimidad con Cristo, hermano, es por eso que vienen todas estas mentiras. Si no hay intimidad con Cristo, hay un vacío en tu vida. ¿Y cómo vas a llenar ese vacío? Con mentiras. El mundo te va a decir que tú eres libre si te separas, si echas por la borda tu matrimonio para buscar tu propia felicidad. Pero la verdad de Dios, ¿qué te dice? La verdad te hace libre para amar, para perdonar, cuando no tienes fuerzas para perdonar. El mundo te dirá que eres libre, se acumula el dinero sin importar qué tengas que hacer. Pero ¿qué te dice la verdad de Dios? La verdad de Dios te libera de la codicia. Te enseña que tu mayor tesoro está en los cielos, donde la polilla ni el óxido, ni los ladrones pueden llegar allá a robar, a hurtar. La verdadera libertad, hermanos, está en conocer mejor a tu Salvador. Tú puedes saber doctrina, puedes saber historia de la iglesia,
puedes ser experto en apologética, pero si tú no conoces a Jesús de manera vívida, de manera diaria, entonces estás siendo un esclavo. Cuando la verdad de Dios confronta el corazón, nuestra respuesta no siempre produce arrepentimiento. Muchas veces despierta resistencia cuando somos confrontados. A la carne no le gusta que le digan que necesita ser liberada. La carne siempre se siente libre. Y eso es exactamente lo que ocurre aquí en este texto. En lugar de recibir la palabra de Jesús con humildad, los oyentes se ofendieron ante la idea de que Jesús les estaba diciendo que necesitaban libertad. Estaban acostumbrados estas personas a sus cadenas. Ya no podían notar las cadenas que tenían. Y entonces el Señor les expone que la prisión más peligrosa es de aquel que vive como esclavo, pero no sabe que es un esclavo. Y ese es nuestro tercer punto, engaño de la falsa libertad. Versículos 33 al 34. La respuesta de las personas que oían aquí, en el versículo 33, es una respuesta que sorprende. Ellos contestan lo siguiente, dice, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Y es una respuesta, hermano, que si nosotros meditamos en ella, vemos que está cargada de orgullo. Es una respuesta de alguien que está completamente ciego, porque el problema de estas personas no era un problema externo. El problema de estas personas era un problema espiritual. No podían ver su verdadera condición. Ellos se aferraban a su herencia. Somos descendientes de Abraham. En otras palabras, ellos están diciéndole al Señor, nosotros tenemos la tradición correcta, la historia correcta, la religión correcta, así que nosotros somos libres, nosotros no necesitamos de ninguna libertad. Y ese es el engaño, hermanos, del orgullo religioso. Cuando el Evangelio confronta a alguien, muchas veces la respuesta de las personas es yo no le hago mal a nadie. Yo vengo de una familia de buenas costumbres, de tradición cristiana, mis padres eran cristianos e incluso yo voy a la iglesia. Cuando el Evangelio confronta, nos resistimos. Y esto es un peligro, hermano. Es un peligro creer que la cercanía a las cosas de Dios equivale a que pertenecemos a Dios. Son dos cosas distintas. Que tú estés cerca de las cosas de Dios no quiere decir que pertenezcas a Dios. La salvación no se hereda. Puedes venir de una familia cristiana por generaciones, por siglos. Quizás eres descendiente de uno de los apóstoles. Hermano, puedes estar sirviendo en la iglesia. Puedes estar ocupando un lugar visible dentro de la iglesia y aún así estar viviendo lejos de Jesucristo. La fe no se hereda, la gracia no se transmite por sangre y la religión, la religiosidad nunca va a sustituir la transformación interna. Tú perteneces a Dios cuando tu corazón ha sido transformado por Dios. Y ante esta ceguera, Jesús no les debate a estas personas, no empieza a pelear con ellos. Jesús va directo a la raíz del problema. Y miren lo que dice el versículo 34. Jesús le respondió, en verdad les digo, el que comete pecado es esclavo del pecado. Y acá Jesús lógicamente no está hablando de que el esclavo del pecado es un creyente que lucha, cae, se arrepiente, vuelve a Cristo.
Porque esa es nuestra vida, la vida cristiana es una vida de constante arrepentimiento y fe. Él está hablando aquí de personas que practican regularmente el pecado, que abrazan el pecado, que justifican el pecado, que viven dominados por el pecado. El mundo nos dice que pecar es libertad. Haz lo que quieras. Dale rienda suelta a tus deseos. Sé el dueño de tu cuerpo, de tu vida. Tú eres quien gobierna tu vida. Pero Jesús dice que cuando tú pecas, si tú no has confiado en su gracia, si tú no eres uno de sus discípulos, si tú no eres alguien que vive una vida de constante arrepentimiento y fe, eres un esclavo. El pecado no es un simple error, hermano. El pecado es un amo cruel, te gobierna. El pecado comienza con una elección, pero termina colocándote una cadena. Hacer lo que uno quiere, lo que me da la gana, no siempre es libertad. Muchas veces es obedecer a un corazón pecaminoso, un corazón engañoso, sin remedio. El engaño más grande es creer que tú puedes convivir con el pecado. El engaño es creer que tú puedes pecar y seguir siendo libre. ¿Saben cuál es la frase más repetida de un esclavo del pecado? Yo lo puedo dejar. Yo puedo abandonar este pecado. Hay quienes viven atrapados en pecados secretos. Quizá tú estés luchando con la pornografía, con una adicción, con una relación que sabes que no agrada a Dios. ¿Y cuál es la mentira que te dices a ti mismo? Yo puedo controlarlo. Yo dejo esto cuando quiera. Soy libre. Y la persona empieza a ver cosas indebidas en internet y dice, bueno, es solo curiosidad. Yo puedo controlar, solo es un reel. La persona empieza a coquetear con una compañera, un compañero de trabajo. Bueno, es solo un coqueteo, un jueguito, yo sé hasta dónde llegar. La persona vive guardando rencor y dice, no, yo no estoy amargado, solo estoy ofendido porque tengo mis derechos, pero yo puedo abandonar el rencor cuando quiera. Pero pasa el tiempo y un día te das cuenta de que esos pecados no los puedes dejar. Ya no puedes. ¿Quieres dejar de mirar páginas indebidas? Pero algo te arrastra. No, y te arrastra. ¿Quieres abandonar esa relación prohibida? Pero sientes que estás encadenado, no puedo. ¿Quieres perdonar? Pero el odio se ha vuelto tu amo. Y descubres con terror que tú no estabas jugando con el pecado, sino que el pecado está jugando contigo. Si llevas tiempo repitiendo, yo lo puedo dejar, y no has podido dejarlo, entonces tú no eres quien controla el pecado. El pecado te está controlando a ti. El pecado es tu dueño y tú eres su esclavo. El pecado te seduce, el pecado luego te domina, y el pecado, ese amigo que tienes como el pecado, ¿sabes qué hace después? Te destruye. Un predicador alguna vez dijo, el pecado te llevará más lejos de lo que tú quieras ir. El pecado te retendrá por más tiempo del que tú quieras quedarte. Y el pecado te costará mucho más de lo que tú estabas dispuesto a pagar. Si hoy tú estás justificando un pecado en tu vida con la excusa no es tan grave, ¿sabes qué estás haciendo? Fabricando los grilletes.
fabricando tus propias cadenas. No existe pecado pequeño, hermano. No hay mentiras piadosas. No hay mentiras blancas. No seas como los fariseos. Decían, nunca hemos sido esclavos de nadie. Pero ellos vivían ciegos. Vivían en miseria. Cristo hoy te llama a salir de esa oscuridad. A que dejes que sea su poder quien haga lo que tu fuerza de voluntad no ha podido hacer por mucho tiempo. El inicio de la esperanza para la verdadera libertad, ¿saben cuál es? La confesión honesta. Acercarse al Señor y confesarle. Hermanos, nadie busca un libertador mientras se cree libre. Entonces tú tienes que reconocer, confesar, Señor, estoy engañado. No soy tan fuerte como pensé. No soy libre, soy esclavo de mi orgullo, soy esclavo de mis malos deseos. No puedo salir de aquí por mis propias fuerzas. Ayúdame. Señor, necesito que tú me rescates de esta miseria. Y ese es el momento cuando tú te rindes. Cuando dices, ya no puedo más. Ese es el momento en que la gracia de Dios comienza a obrar. Y la escena que Jesús nos ha mostrado aquí, hermanos, es una escena devastadora. ¿Qué nos ha mostrado aquí el Señor? Que el pecado es un amo cruel. Que quien practica el pecado está sometido al dominio de ese amo cruel. Y si el pasaje de hoy terminara en el versículo 34, ¿cómo saldríamos de aquí? Desesperados. Pero el Evangelio, hermanos, la gracia del Evangelio, las misericordias de Dios nunca nos dejan encerrados en nuestra miseria. Jesús nos señala cuál es la profundidad de nuestra herida. Mira cómo estás para que nosotros busquemos la cura. En los versículos que siguen, Jesús va a introducir una imagen y es la diferencia entre un esclavo y un hijo dentro de una casa. Y aquí, hermanos, es donde pasamos de las cadenas a la libertad. Y ese es nuestro cuarto punto, libertad definitiva, versículos 35 al 36. Y quiero que miremos el versículo 35 y dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Y Jesús aquí va a establecer un contraste entre privilegios, la seguridad que tiene un hijo y la incertidumbre que tiene un esclavo. En una casa de aquel tiempo, un esclavo podía servir años en la casa, podía trabajar duro, podía tener confianza, conocer cada rincón de la casa, podía cumplir fielmente las tareas que el amo le decía que hiciera, pero nunca iba a dejar de ser un esclavo. Siempre iba a ser un esclavo. En cualquier momento, por más confianza que tuviera esa persona, podía ser vendido. Así que su lugar dentro de la casa como esclavo dependía de la decisión de otra persona, del amo. Pero cuando es un hijo, es distinto. El hijo pertenece a la casa por derecho, nadie lo va a sacar. No necesita ganarse su lugar, porque un hijo hace parte de la familia. Y cuando Jesús habla del hijo que permanece para siempre, Él está hablando de Él como el hijo eterno del Padre. No es un visitante en la casa de Dios, no es un siervo temporal, Él pertenece a la casa porque Él es de la misma naturaleza del Padre. Así que su lugar no cambia, su autoridad como hijo no se discute, la permanencia de Él es eterna. Y precisamente porque Él es el hijo que tiene autoridad para actuar, actúa en favor de los esclavos. Y llegamos entonces, hermanos, en esta mañana a la declaración
que es el corazón de nuestra esperanza. ¿Quieres salir de aquí con esperanza? ¿Con esperanza de Cristo? Dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Jesús no dice, si ustedes se esfuerzan mucho, serán libres. Tampoco dice, si mejoran su conducta, si se ven más buenas personas por fuera, serán libres. Él dice, si el Hijo los hace libres. La libertad que Cristo da no es una libertad simbólica, no es una libertad temporal, es una liberación real, una liberación otorgada por aquel que tiene plena autoridad en la casa del Padre. Y si el Hijo decide dar libertad, nadie puede contradecir su palabra. Cuando Cristo declara libre a un pecador, esa libertad, como les digo, no es temporal, no es una libertad frágil, es una libertad definitiva, una libertad segura. Esa libertad también te concede un lugar en la casa. El que antes estaba bajo esclavitud, ahora es recibido en la familia de Dios. Ya no vive con la incertidumbre del esclavo, sino con la seguridad de quien es hijo adoptado por pura gracia. Jesús añade una palabra, también griega, ontos, realmente o verdaderamente. Y esto implica que existe una libertad que es falsa o superficial. ¿Cómo dice el pasaje? Serán realmente libres, realmente. Hay una libertad falsa, pero Él le ofrece la libertad verdadera. El mundo ofrece libertad para seguir deseos desordenados. Cristo te ofrece libertad para que tú domines esos deseos. El mundo te llama a la libertad sin límites. Cristo llama libertad a vivir bajo el marco de la verdad. Eso es ser libre. El mundo ofrece libertad para pecar. El Hijo te ofrece libertad para vencer el poder del pecado. Qué distinto. La verdadera libertad no es hacer todo lo que quiero. La verdadera libertad es ser libre de todo aquello que me destruye. Esa libertad tuvo un precio para que nosotros fuéramos realmente libres. El Hijo asumió nuestras cadenas. No podemos hablar de libertad sin tener que mirar hacia la cruz. Debemos mirar la cruz cada vez que hablamos de libertad. Esa libertad del versículo 36 es una libertad que le costó la vida al libertador. Él tomó nuestro lugar. Él cargó nuestra culpa. Él pagó con su sangre el precio de nuestra redención. Él es nuestro Señor. La libertad cristiana no es una libertad declarada solo en palabras. Es una libertad que fue sellada con heridas reales. Él fue molido por nuestros pecados. Es una libertad verdadera. Porque es una libertad que está firmada con la sangre del Cordero. Hermanos, hay una gran diferencia entre un prisionero que se escapa, este es un fugitivo, y el otro es un esclavo que ha sido legalmente liberado por el rey. Muchos cristianos viven pero como fugitivos espirituales. Han dejado algunos pecados, pero siguen sintiendo el peso de la culpa. Siguen sintiendo temor. Siguen sintiendo vergüenza.
Siguen sintiendo que el pasado los va a alcanzar y viven con miedo constante al juicio de Dios. Pero hermano, Jesús te ofrece una carta de libertad firmada por su mano. Él es quien fue ofendido y Él te está diciendo, tranquilo, yo te perdono. Si te has arrepentido verdaderamente y firma tu carta de libertad. Si el Hijo te libera, tú ya no tienes que esconderte, eres libre para mirar a Dios, para llamarlo Abba Padre. La pregunta final, hermanos, es, ¿a quién pertenece tu vida hoy? ¿Quién es el amo de tu vida? Si tú sigues practicando el pecado, si tú sigues justificando tu amargura, tu falta de perdón, tu impureza, tu orgullo, no te engañes, sigues siendo esclavo. Pero si tú hoy reconoces tu necesidad, si tú vienes al Hijo y tú dejas de decir linaje de Abraham soy, evangélico de años soy, si dejas de confiar en la religión y simplemente dices, Señor, soy un esclavo, te necesito. Entonces la promesa es para ti. Cuando el Hijo libera, nadie puede volver a encadenarte. Nadie. Hermanos, hoy hemos escuchado la voz de Jesús y Él nos confronta. Él confronta a quienes creen ser libres, pero que en realidad viven arrastrando las cadenas de su propia naturaleza. Si algo nos debe quedar grabado hoy en nuestro corazón, es que la libertad cristiana no es solamente una doctrina. La libertad cristiana es una persona y nosotros debemos rendir nuestra vida a esa persona. Solamente sus discípulos son aquellos verdaderamente libres. Y discípulo es aquel que permanece en su palabra. Ese es el resumen de lo que hemos hablado en esta mañana. Se cuenta que, hermanos, después de que llegó la abolición de la esclavitud, muchos hombres que eran legalmente libres porque quitaron la esclavitud, permanecían en el lugar donde habían trabajado toda su vida, como si fueran todavía esclavos. Y no porque fueran esclavos ante la ley, sino porque tenían miedo de vivir como personas libres, no sabían cómo hacerlo. Y esa sigue siendo la tragedia espiritual de muchas personas, porque Cristo ha abierto la puerta. La sentencia que había ha sido cancelada. La libertad para aquel que se ha arrepentido ha sido proclamada, pero algunos siguen en la celda, porque la celda les resulta familiar, pero la puerta de la celda está abierta. La pregunta es, ¿vas a salir? ¿Te vas a quedar en la celda? ¿Vas a seguir siendo esclavo cuando Cristo, el Señor, te ofrece libertad? Este mensaje, hermanos, no es para que tú digas, es una buena enseñanza, bonita enseñanza, no, no. Es para que tú respondas a Él. Si hoy has descubierto que solamente eres un turista de la palabra de Dios y no un residente de la palabra de Dios, es momento que dejes de ser turista y que permanezcas en la palabra de Dios, que permanezcas en Cristo. Si tú te has dado cuenta en esta mañana que tu religión es un disfraz para ocultar pecados, amargura, impureza,
Hoy es el día de reconocer que eres un esclavo y es el día también de dejar que el Hijo te libere de verdad. Nadie busca libertad mientras se cree que ya es libre. La esperanza comienza ¿cuándo? Cuando nosotros dejamos de justificar nuestras cadenas y cuando confesamos que realmente tenemos necesidad de ser liberados. Quiero que salgamos de aquí, hermanos, no confiando en nuestra religiosidad, no confiando en nuestros años como creyente, no confiando en que somos buena persona y no le hacemos mal a nadie, no confiando en una apariencia espiritual. Salgamos confiando únicamente en esta promesa. Si el Hijo nos hace libres, seremos realmente libres. Vive tu vida cristiana no como un fugitivo que se tiene que esconder de Dios, sino como un hijo. No como un esclavo del pasado, sino como un heredero de la casa. Porque en Cristo, hermanos, la libertad no es temporal. En Cristo, la libertad es eterna. Padre, te damos gracias por tu palabra. Amén. Padre eterno, te damos nuevamente gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tu palabra siempre confronta nuestro corazón. Rogamos, Señor, para que una vez examinados podamos responder a ella, entendiendo que muchos andamos esclavizados con pecados, pensando que podemos controlarlo, pensando que podemos dejarlos cuando queramos, pero nos damos cuenta, Señor, que no dominamos el pecado, sino que el pecado es que nos domina. Que no es el amo santo y bueno el que nos domina, que eres tú, sino el amo cruel, que es el pecado que trae muerte. Pero cuánta esperanza nos das, Señor, porque tú eres el Hijo que tiene poder, el Hijo de Dios que tiene autoridad sobre la casa, y eres tú quien da libertad. Señor, oro por aquellos que están cerca a ti, pero no tienen una relación contigo, para que por tu gracia y la obra de tu Espíritu no solo estén cerca, Señor, sino que se relacionen y que vivan una fe, Señor, que te honre. Ayúdanos a vivir conformes a tu voluntad en Cristo Jesús.